Los 7 dolores de la Virgen María. La vida de María, la Madre de Dios, fue un camino de luz, pero también de profunda sombra. Desde el inicio, su corazón puro sería traspasado por una espada. 1. La profecía de Simeón. Era un día solemne en el templo de Jerusalén. María y José, rebosantes de alegría y con la humildad de su fe, presentaban al niño Jesús. En sus brazos llevaban un par de palomas, la ofrenda de los pobres. Allí los esperaba Simeón, un anciano justo y piadoso, a quien el Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Al tomar al niño en sus brazos, sus palabras, llenas de bendición, pronto se tornaron en un eco profético que helaría el alma de la joven madre. Mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La bendición llenó el corazón de María de gozo. Pero entonces, la mirada de Simeón se clavó en ella, y su voz, antes de júbilo, se cargó de una seriedad trascendente. En cuanto a ti, María, una espada traspasará tu propia alma. María se estremeció, pero asintió con una mezcla de confusión y aceptación. Apretó a su hijo con fuerza, como si en ese instante pudiera ya presagiar el futuro. Una espada. ¿Qué espada podría ser tan afilada como para atravesar el alma de una madre? No lo entendía entonces, su corazón de muchacha lleno de la alegría de su niño. Pero la semilla del dolor ya había sido plantada. 2. La huida a Egipto. La persecución no tardaría en llegar. La vida de su hijo, una luz en el mundo, ya era una amenaza para la oscuridad reinante. Una noche, el terror irrumpió en sus vidas. Un ángel se apareció a José en sueños, advirtiéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Sin dudarlo, José despertó a María. A toda prisa, bajo el manto de la noche, emprendieron la huida. María, con el niño Jesús acurrucado y envuelto en sus brazos, intentaba protegerlo del frío y del peligro inminente. José, con la mirada constante hacia atrás, vigilaba cada sombra. Tenemos que ir más rápido, María, urgía José, su voz apremiada. El ángel fue claro. Herodes busca al niño para matarlo. Egipto es nuestro único refugio. María, con el cuerpo cansado pero el espíritu firme, respondía: mi Señor proveerá. Pero mi corazón se oprime al pensar en dejarlo todo, en la incertidumbre. ¿Cómo protegeré a mi niño de tal maldad? Ella apretaba más a su niño, con una mirada de profunda preocupación y agotamiento. Noches frías, caminos desconocidos, el miedo constante. Su niño, tan pequeño, ajeno a la furia que lo perseguía. Huyeron, no de una bestia, sino del corazón de un hombre. Aquel fue su primer exilio, el dolor de ser extranjera por causa de su hijo. 3. La pérdida del niño Jesús en el templo. El corazón de madre se angustia ante la ausencia de un hijo. Aquel episodio en el templo de Jerusalén fue un tormento de 3 días de búsqueda, de incertidumbre y de miedo. María y José, con rostros demacrados por la ansiedad, buscaban desesperadamente a su hijo de 12 años entre la multitud de peregrinos que regresaban de la Pascua. Gritaban su nombre: Jesús. Hijo, ¿dónde estás? José, agotado, musitaba: lo hemos buscado por todas partes, María. Ni entre la familia, ni entre los compañeros de viaje. Finalmente, con el alma desgarrada por la angustia, lo encontraron. Allí estaba Jesús, sentado en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Su calma contrastaba con la desesperación de sus padres. Hijo, exclamó María, con alivio y un reproche teñido de ternura. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con gran angustia. Jesús, con su serenidad incomprensible para ellos en ese momento, respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en las cosas de mi padre? María lo miró, con el corazón aún inquieto, pero inmensamente aliviada de tenerlo de nuevo. Lo abrazó con fuerza. 3 días de oscuridad en su alma. Más que la búsqueda de su niño, fue la incomprensión de esas palabras.
¿Qué significaba en las cosas de mi padre? Una nueva herida, el presagio de una separación más profunda, una que no comprendería hasta mucho después. 4. María encuentra a Jesús con la cruz a cuestas. El camino del sufrimiento de su hijo se convirtió en el suyo propio. Verlo en su agonía, el peso del mundo sobre sus hombros, era una tortura para el corazón de una madre. María, ahora una mujer madura con el rostro surcado por las preocupaciones y el dolor, se abrió paso entre la multitud hostil de Jerusalén. Soldados romanos y curiosos llenaban la calle. De repente, lo vio. Su hijo, Jesús, exhausto, con la espalda ensangrentada, arrastrando una pesada cruz que parecía devorarlo. Su rostro estaba desfigurado por el dolor, el polvo y la sangre de los golpes. María intentó acercarse, pero los soldados la empujaron sin piedad. No pudo tocarlo, solo verlo. Sus ojos se encontraron en un instante que detuvo el tiempo. Fue un encuentro cargado de inmenso dolor, y un amor mutuo que trascendía las palabras. «Hijo. Mi amor», lloró María en un lamento apenas audible. Jesús la miró con una mezcla de compasión por el sufrimiento de ella, y una determinación inquebrantable en su propio sacrificio. Quiso tomar su lugar, quiso arrancarle ese madero de sus hombros. Pero solo pudo verlo, su hijo amado, destrozado, humillado. Su dolor era el suyo, amplificado 1000 veces. Cada paso de Jesús bajo el peso de la cruz era un golpe a su propio corazón. 5. La crucifixión de Jesús. Esta fue la cumbre del dolor, el sacrificio supremo. De pie al pie de la cruz, el corazón de la madre observaba el desgarro de su hijo. María estaba allí, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos fijos en Jesús crucificado. A su lado, Juan, el discípulo amado, la sostenía suavemente. Se escuchaban los lamentos de otras mujeres piadosas. El sol se oscureció, y un velo de terror cubrió la tierra. María presenció cada momento, las burlas, los insultos, la sed de su hijo. Finalmente, Jesús pronunció sus últimas palabras, palabras que resonarían eternamente en el corazón de su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Luego, con un último y poderoso aliento, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La cabeza de Jesús cayó, y un silencio desgarrador se apoderó del Calvario. El ara sollozó en silencio, un dolor que traspasaba su alma. Cerró los ojos con agonía. Él se había ido. La luz del mundo se apagó. Sintió cada clavo en sus manos, en sus pies, como si fueran los suyos. Su carne, su sangre, su todo. Ver morir a un hijo es morir con él. Al pie de la cruz, se cumplió la profecía de Simeón. La espada había llegado a su alma. 6. María recibe el cuerpo de Jesús bajado de la cruz. El amor de una madre no conoce límites, ni siquiera ante la muerte. El cuerpo inerte de su hijo, el más preciado tesoro, fue depositado en sus brazos. Con sumo cuidado y reverencia, unos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, entre otros, bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo envolvieron parcialmente en una sábana limpia. Luego, lentamente, lo depositaron en los brazos de su madre. María lo sostuvo, su rostro cubierto de lágrimas, reflejando una mezcla de infinita ternura y desolación. Juan estaba cerca, apoyándola. Mi dulce hijo, mi primogénito, susurró María con voz quebrada, acariciando el rostro y el pelo de Jesús. Así como te acuné al nacer, te sostengo ahora, inerte. Unos segundos de silencio, de pura emoción y dolor. Ella besó su frente fría. Su cuerpo frío y sin vida. La perfección desfigurada por el odio. Cada herida, cada golpe, lo sentía en su propia carne. ¿Cómo podía un corazón materno soportar tanto? Pero debía ser fuerte por él. Por su amor, que seguía vivo en ella. 7. Jesús es depositado en el sepulcro. La soledad y el vacío. La separación final, el último adiós antes del silencio del sepulcro. María, Juan y otras mujeres piadosas observaron mientras el cuerpo de Jesús era depositado en el sepulcro nuevo, excavado en la roca. La gran piedra fue rodada para sellar la entrada, bloqueando la vista de su hijo por última vez. María se quedó allí, mirando fijamente la tumba, con la expresión de haber perdido todo.
Juan, suavemente, la tomó del brazo para llevarla. María se resistió por un momento, su mirada fija en el sepulcro. Finalmente, asintió y se dejó llevar, con el rostro bañado en un dolor mudo y profundo. La tumba. El fin de todo lo visible. Su Señor yacía allí, en la oscuridad. El corazón se le había partido 1000 veces, pero una pequeña chispa, una promesa divina, permanecía en lo más profundo de su ser. No era el fin. Era solo el silencio antes de la gloria. Y su corazón, traspasado y herido, esperaba con una fe inquebrantable. Los 7 dolores de la Virgen María. Un camino de sufrimiento que, meditado con fe, nos acerca al inmenso amor de una madre y al sacrificio de su hijo. En su dolor, encontramos compasión, en su resignación, fortaleza, y en su esperanza, el camino hacia la resurrección. Que su corazón, traspasado por la espada, sea nuestro refugio en la tribulación.